Hola, mi nombre es Carlos Joaquín Arredondo Reyes. Mi matrícula es UVC 005875. La materia es Electricidad y Magnetismo, a cargo de la maestra Luz García Valderrábano. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Hoy, 23 de noviembre de 2024, daré inicio al trabajo de esta semana, Proyecto Integrador, el cual consiste en responder una serie de preguntas sobre lo visto esta semana. Daremos inicio al cuestionario. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Los circuitos eléctricos son sistemas compuestos por elementos como resistencias, capacitores, inductores y fuentes de energía, conectados mediante conductores para permitir el flujo de corriente eléctrica. A través de estos se transporta y controla la energía eléctrica, haciendo posible su utilización en diversas aplicaciones prácticas. En la sociedad actual, los circuitos eléctricos son fundamentales debido a su papel en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, desde dispositivos cotidianos como teléfonos, electrodomésticos y vehículos eléctricos, hasta sistemas más complejos en la industria y la tecnología médica. Su uso es indispensable, por ejemplo, facilitan la automatización de procesos, la iluminación de hogares y ciudades, y el funcionamiento de redes de comunicación y computadoras. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puedan dar? Las leyes de Kirchhoff son principios fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos que permiten calcular corrientes y voltajes en las distintas partes de un circuito. Se basan en los principios de conservación de carga y energía. Estas leyes son: primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes. Establece que la suma de las corrientes que entran en un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. También puede expresarse como que la suma algebraica de todas las corrientes en un nudo es igual a cero. Segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones. Afirma que en cualquier malla o lazo cerrado de un circuito, la suma algebraica de tensiones, caídas y aumentos de voltaje es igual a cero. Estas leyes son esenciales para resolver circuitos eléctricos con múltiples componentes y configuraciones. Dos aplicaciones prácticas de las leyes de Kirchhoff. Primero, diseño de redes eléctricas domésticas. En una casa se utiliza la ley de Kirchhoff para calcular cómo se distribuye la corriente eléctrica entre los diferentes aparatos conectados y asegurarse de que las tensiones de los puntos de conexión sean las adecuadas. Esto garantiza una distribución eficiente y segura de la energía. Segundo, análisis de circuitos electrónicos complejos. En la fabricación de dispositivos como computadoras, televisores o teléfonos móviles, la ley de Kirchhoff se emplea para analizar circuitos que contienen resistencias, capacitores, inductores y fuentes de voltaje. Esto permite calcular los valores óptimos para cada componente y asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Estas leyes son herramientas indispensables para ingenieros eléctricos, diseñadores de circuitos y técnicos en electrónica. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar y mantener una diferencia potencial eléctrica elevada entre sus terminales. En los circuitos eléctricos, su función principal es proporcionar la energía necesaria para operar dispositivos o sistemas que requieren voltajes altos para su correcto funcionamiento. Estas fuentes son consideradas ideales cuando generan una tensión constante e independiente de la carga conectada a ellas. En un circuito eléctrico, una fuente ideal de alta tensión asegura que la tensión entre sus terminales permanezca constante sin importar cuántos elementos se conecten en el circuito. Esta es clave en aplicaciones donde la estabilidad del voltaje es crítica, como en amplificadores, sistemas de telecomunicaciones o dispositivos electrónicos sensibles. En resumen, las fuentes de alta tensión cumplen la función de alimentar circuitos eléctricos que necesitan voltajes elevados para operar de manera eficiente y estable, sirviendo como un componente fundamental en diversos diseños y aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Método de análisis por nudos, método de análisis por mallas, método de análisis por conjuntos de cortes básicos,
método de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría del circuito, análisis de circuitos con fuentes dependientes, análisis de circuitos con amplificadores operacionales. Estos métodos permiten abordar circuitos de diversa complejidad y resolver aspectos como voltajes, corrientes, impedancias y admitancias. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Almacenamiento de energía. Un capacitor puede almacenar carga eléctrica y liberar esa energía cuando se necesite, siendo útil en circuitos eléctricos para estabilizar voltajes, suplir energía temporalmente o para alimentar componentes en momentos críticos. Regulación de tensiones. Los capacitores ayudan a mantener una tensión constante en los circuitos al absorber picos de energía y liberar energía cuando es necesario. Sistemas de arranque de motores. Los capacitores se utilizan en motores eléctricos para crear un desfase en la corriente, generando el torque inicial necesario para arrancar el motor. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.